el torque del motor, ¿no? Estos van a tender a ser esta ecuación igual a cero, ¿no? Siempre y cuando tienda al equilibrio, ¿no? O sea, estemos en el punto de equilibrio. Suponiendo que las desviaciones sean tan pequeñas que puedan ser representadas como relaciones lineales de cambio de velocidad, se puede escribir, ¿no? Eh, delta Tm, ¿no? Esta derivada por el delta de omega, ¿sí? Igual en el caso del torque, también podemos escribir esos valores, ¿no? Eh, lógicamente acá tenemos estas derivadas respecto a la velocidad del torque del motor del torque del motor y de la carga respectivamente, en el punto de equilibrio. Obtenidos en las características torques, de las características torque-velocidad del motor y de la carga, o sea, de las curvas, ¿no? De las curvas. Los deltas se dan ahí en las curvas, justamente, ¿no? Y si sustituimos las ecuaciones de estas alteraciones, pues vamos a tener esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación, ¿no? Y podemos entonces, eh, de esta ecuación, de esta ecuación diferencial, poder sacar su solución, ¿no? Esto es una ecuación, es una ecuación eh, diferencial, diferencial de primer grado, entonces fácilmente solucionable y siempre se obtiene una relación exponencial, ¿no? Ya eso saben de ecuaciones diferenciales, no vamos a tocar el tema, ¿no? Porque es una solución matemática muy sencilla, ¿no? El que omega sub cero es la desviación inicial de la velocidad, ¿no? Para que el sistema sea estable es necesario que la parte exponencial, toda esta parte, desaparezca en el tiempo. Claro, recuerdan que la parte exponencial, cuando es un transitorio, se da una parte exponencial. Entonces, esa parte exponencial debe desaparecer, ¿no? Debe desaparecer. Eh, cuando desaparece, pues entramos a un sistema estable. En caso que el exponente sea positivo, el exponencial se le incrementará con el tiempo y el sistema se alejará de la condición de equilibrio, tornándose inestable, o sea, en el caso de que esto no desaparezca, ¿no? Toda esta parte exponencial. Si el exponente es cero, no existe la información necesaria para establecer un criterio de estabilidad de la ecuación de omega. De la ecuación de omega se deduce que el exponente será negativo siempre que tengamos esta ecuación. Esta es la ecuación de estabilidad, ¿sí? O sea, nos dice que la pendiente de la carga siempre debe ser mayor, siempre debe ser positiva, ¿no? Y sumada con la pendiente del motor, que es negativa, siempre debe ser mayor que cero. Significa entonces que la pendiente de la carga, esa diferencia de la pendiente de la carga y la pendiente del motor, siempre me debe dar un valor positivo, ¿no? Si no es así, estamos ante un sistema inestable, ¿no? Ante un sistema inestable. Que se puede interpretar en el sentido de que la pendiente de la curva de torque-velocidad del motor debe ser menor que aquella de la carga en el punto de trabajo, ¿no? Como se ve en la figura de más abajo, ¿no? Un sistema estable y un sistema inestable. El primero, por ejemplo, es un sistema estable donde la pendiente de la carga siempre es mayor, siempre es positiva, y la pendiente del motor es negativa, ¿no? Mucho cuidado de que estas pendientes puede aplicarse en los cuatro cuadrantes, ¿no? Entonces yo posiblemente les ponga um, un, un problema en los cuatro cuadrantes, ¿no? O sea, esto se puede dar de esta forma, ¿no? A ver si nos vamos aquí, a esto en blanco, entonces yo puedo tener un sistema, a ver, uh, ¿qué pasó?
Entonces podemos tener nosotros un sistema, ¿no? Yo tengo esto, entonces acá tengo, por ejemplo, no sé, pues se me ocurre, acá yo tengo esto, ¿no? Donde el omega es aquí, acá es el menos omega, aquí es el t y aquí es el menos t, ¿no? Entonces yo les podría poner una curva acá, o un sistema acá, o un sistema acá, o un sistema acá. Entonces ustedes tienen que analizar qué pendiente es mayor, ¿no? Por eso puedo poner aquí TM, aquí TL, acá TL, acá TM, sucesivamente, ¿no? TL, TM, TM, TL, y pedirles que me demuestren si el sistema es estable o inestable, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya más o menos ya están avisados de cómo vendría una pregunta, por ejemplo, ¿no? Una pregunta de sistemas inestables. Entonces, lo que tengo que tomar, la flecha siempre se toma como positiva, ¿no? La flecha siempre como positiva, ¿de acuerdo? Y eso podemos verlo, no sé si vamos a ir de repente el día lunes, no sé, el día que nos toque, vamos a subir al modulito del juguete para que vean cómo se ve un torque negativo, un torque positivo, una velocidad positiva, negativa, y en qué cuadrante operan, ¿no? En el primero, segundo, tercero, cuarto, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, aquí también otra interpretación es que la disminución de velocidad del accionamiento por efecto de un aumento de torque de carga produzca un aumento de torque del motor, ¿no? Lo contrario deberá ocurrir en el caso que se produzca una disminución de carga, o sea, aumentando o disminuyendo los torques de carga o aumentando o disminuyendo los torques del motor, puedo demostrar o se puede demostrar que es un sistema estable o un sistema inestable. La característica torque-velocidad del motor se puede determinar según el catálogo de la máquina, según norma por las relaciones de torque-velocidad que se analizaron en la parte relativa a los motores, ¿no? Ahora veamos, a ver, vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Un sistema inestable, un sistema inestable, ¿ya? Ahí tenemos un sistema y demostremos si es estable o es inestable, ¿no? Ah, este es el punto, a ver, vamos a, se mira correctamente, no sé, se mira, está, ¿sí? Ya, correcto. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, jóvenes, bueno, vamos a marcar, no está muy bien marcado esto, para que tengan una idea y más o menos cómo hacer un análisis, ¿no? Vamos a hacer tanto del estable como del inestable, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos este torque, el torque, aquí tenemos velocidad, ¿de acuerdo? Velocidad. Entonces, este es el punto de equilibrio, supuestamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo? Nosotros, cuando queremos aumentar, ¿qué hacemos con incrementos de torque o con incrementos no, de torque de carga o torque del motor? Acá, en este caso, vamos a utilizar un incremento y un decremento del torque de carga para demostrar si el sistema es estable o inestable, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener, de color mejor. Aquí tenemos otra característica.
¿no? Acá tenemos, por ejemplo, otra característica, y acá tenemos otra característica de carga, ¿no? De carga, ¿perdón? Entonces, acá tenemos un TL sub 1, y acá, pongámosle, un TL sub 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo de pronto aumento, porque es aumentar, se aumenta la carga y cambia ya de característica, y acá se disminuye, ¿no? Entonces, en los dos casos, ¿qué ocurre, no? Por ejemplo, si yo aumento el torque de carga, aumento el torque de carga. Si aumento el torque de carga, si aumento el torque de carga, ¿qué va a suceder? Al aumentar el torque de carga, el motor se va a desacelerar, ¿no? Entonces, yo de pronto de esta característica me traslado aquí, ¿no? Me traslado en un instante, ¿no? Por eso lo dibujo ahí, ¿no? ¿Sí? Me traslado a este punto. Entonces, estoy en este punto, aquí, punto estable, este es punto de estabilidad, de equilibrio, vamos, equilibrio, donde si se dan cuenta, tengo una velocidad constante, ¿no? Una velocidad constante. Y también tengo que el torque de carga del torque del motor va a ser igual al torque de carga, ¿perdón? Entonces, ante ante un aumento de carga, ante un aumento de carga, ¿qué va a suceder, no? ¿Qué va a suceder? Yo lo estoy haciendo de manera instantánea, pero en realidad tiene su curva. Entonces, ante este punto, ¿qué va a suceder? Cuando aumente el torque de carga, entonces el motor, ¿qué va a hacer? Se va a desacelerar, el sistema se va a desacelerar, la velocidad va a bajar, ¿sí? Va a bajar, va a bajar, ¿sí? Va a bajar la velocidad. Y miren, no lo encuentra el torque del motor, no lo encuentra el torque del motor, no encuentra ningún torque del motor. ¿Y qué sucede entonces? Se va a cero. Esa velocidad se va a cero, ¿sí? Es un sistema inestable. Porque ante una perturbación, ante una perturbación, ¿sí? Ante una perturbación, no vuelve al sistema, no vuelve a este punto o a un punto estable, ¿sí? Porque no encuentra la característica del torque del motor, no encuentra otra característica, no lo encuentra, ¿sí? Entonces prácticamente ese motor o ese sistema va a obtener, va a desacelerarse de tal manera que en algún momento la velocidad va a ser igual a cero, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo disminuyo el torque de carga? Si disminuyo el torque de carga de manera instantánea, por ejemplo, paso a esta característica, a este punto, ¿sí? A este punto. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? El sistema, al estar aquí, inmediatamente, ¿qué hace? ¿Qué hace el sistema? Como ha disminuido el torque de carga, se comienza a acelerar. El motor comienza a acelerar la carga, el sistema se acelera. Entonces comienza a acelerarse, ¿sí? Comienza a acelerarse y no encuentro un punto donde encuentre el torque del motor. Entonces este sistema se embala. ¿Es un sistema inestable? Sí es un sistema inestable, ¿sí? Es un sistema inestable, totalmente. Veamos un sistema estable, un sistema estable. Veamos un sistema estable. Vamos a suponer, vamos a borrar esto, vamos a borrar, vamos a poner esto aquí, vamos a poner aquí, aquí también hay otro ejemplo,
Ya, entonces aquí nosotros vamos a cambiar, eh, listo. Acá le vamos a poner, es un torque. Aquí tenemos el torque, y acá tenemos la velocidad. ¿De acuerdo? Y acá vamos a poner un sistema, siempre nos dice la ecuación, ¿no? La ecuación nos dice, entonces, la ecuación nos dice de que la derivada del torque de carga, respecto a la velocidad, menos la derivada del torque del motor respecto a la velocidad, siempre debe ser mayor que cero, ¿no? Es un sistema estable, ¿no? Siempre se debe cumplir. Entonces, si aplicamos esta medida, pues acá vamos a tener nosotros vamos a tener el torque de carga, ¿sí? El torque de carga TL, y acá vamos a tener el torque del motor. Entonces, demostremos la inestabilidad, ¿no? La inestabilidad. Entonces, de pronto, voy a tener una característica de carga aquí, una característica de carga, y acá tengo otra característica de carga, ¿no? Entonces, acá tengo TL1, pongámosles, ¿no? TL1, y acá pongamos TL2, ¿no? TL2. Entonces, si tengo este punto de equilibrio, ante una perturbación, ¿qué pasa? Si yo de pronto aumento el torque de carga, ¿no? Aumento el torque de carga, entonces voy a ir de este punto aquí, instantáneamente, ¿no? En realidad no varía de esa forma, ¿no? Varía de forma curva, ¿no? De forma curva. Pero para evitar la confusión, yo estoy haciendo de una manera instantánea, ¿no? Entonces este punto, vamos a ir a este punto. Como quiera que ha aumentado el torque de carga, como quiera que ha aumentado el torque de carga, entonces, ¿qué va a pasar con el sistema? Se va a desacelerar, ¿no? Entonces va a tender a desacelerarse, las RPM van a bajar y recorre este camino. Y aquí en este punto se encuentra con el terco del motor. Entonces, en ese punto queda operando, ¿no? Se encuentra con el kilo, no necesariamente opera aquí, pero puede volver a un punto, por ejemplo, estable, ¿no? Puede volver a un punto estable, ¿sí? O si de pronto está en ese punto, ante la perturbación. Si quito la perturbación, entonces va a volver de nuevo a este punto, ¿sí? A este punto, ¿sí? Pero miren, en su recorrido se encontró ya con el torque del motor, ¿sí? De manera similar, cuando yo disminuyo el torque de carga, la velocidad del sistema va a aumentar. Entonces, cuando instantáneamente me traslado de esta característica TL a esta característica TL2, ¿por qué? Porque cambió el torque de carga, entonces voy a tener este punto, ¿no? Voy a tener ese punto. Y en ese punto, inmediatamente, al ser el torque de carga mucho menor que el anterior, ¿sí? El sistema se va a acelerar. Al acelerarse, al acelerarse el sistema, pues este punto, aquí me encuentro con un punto estable, ¿sí? Un punto estable, ¿sí? Y acá voy a tener otra característica, ¿no? Me traslado a otra característica, ¿sí? Igual acá, ¿no? Entonces, torque de carga, hay otro torque de carga aquí, acá otro torque de carga, pero ya llego a un punto estable, ¿no? Y si quito esa perturbación, si quito esta perturbación, toda esta perturbación, entonces voy a volver a este punto, ¿no?
o a este punto o a este punto. Depende si quito parte de la perturbación o quito totalmente la perturbación. Pero estamos aquí ante un sistema estable. ¿Perdón? Ahora, yo podría preguntarles, ¿qué pasa con la variación de pronto del motor, ¿no? El motor, ¿sí? Entonces, no varío la carga del motor, no varío el torque del motor, sino varío la característica del, del motor, ¿no? Entonces, ¿cómo se comportaría? Tanto para un sistema estable como para un sistema inestable. O sea, no varía la carga, pero varía el motor. No sé, recuerden que el torque es proporcional al voltaje al cuadrado, ¿no? Entonces, varía el voltaje, varía el torque, entonces puede variar. Entonces, puedo bajar el voltaje o puedo subir el voltaje, con lo cual me permite estar operando a un TM1 o a un TM2, ¿no? ¿Perdón? Seguimos. Los motores de alto rendimiento. Motores de alto rendimiento. Ah, ah, Muchas veces, eh, bueno, la modernización de los motores, ¿no? Ah, Justamente temprano me invitaron allá a mecánica, eh, que ellos querían hacer funcionar tienen un motor de 200 Hz ahí, ¿no? Un motor de 200 Hz. Y bueno, me dio mucha pena porque ahí hay un eléctrico, estaba con ellos, ¿no? Ya egresado, pero un poco bajo en conceptos, ¿no? Por eso yo les pido que estudien, lean, para que tengan criterio. Y yo me encontré con un muchacho, hay dos muchachos eléctricos, pero el criterio que tenían no era bueno, no era muy bueno, estaba bastante venido a menos, ¿no? Un motor de 200 Hz, ¿no? Que un vehículo eléctrico. Entonces ellos querían sacarle la misma potencia a otro motor de la cachina, incluso, ¿no? Ellos se compran de la cachina un motor y querían hacerlo funcionar como el otro motor, ¿no? Entonces, un criterio pésimo. Ese motor de la cachina le valía, creo, 100 soles y el otro estaba a $2.000, ¿no? Y, y aparentemente, o sea, era un motor común y corriente. Ustedes lo ven, es un motor común y corriente. Es más, es una carcasa M, ¿no? L, una carcasa L. Entonces, donde la longitud es mucho mayor que el diámetro, ¿no? Habíamos hablado ya de los motores S, los motores M y los motores L, ¿no? Era un motor L, ¿no? Como gira a alta velocidad, pues necesita un momento de inercia menor, ¿no? Por eso es que su longitud es mucho mayor con respecto a su diámetro, ¿no? Pero un motor de 100 soles querían hacer funcionar como un motor de 200 Hz. Imposible, ¿no? Imposible. ¿Por qué? Porque es un motor moderno, cuya característica, ¿no? Los motores modernos, nosotros sabemos por, a ver, no sé dónde está esto, porque está, ya, entonces, un motor moderno de alto rendimiento, justamente, las pérdidas son lo menor posible, ¿no? Entonces, y eso también depende del material. Entonces, un motor de alto rendimiento también es caro, ¿no? Este, por ejemplo, ¿en qué se basa eso, no? Entonces, un motor común y corriente, pues una característica BH tiene esta curva, ¿no? En esta curva, frente, ¿no? En cambio, un motor de alto rendimiento, pues más se acerca aquí, ¿no? A esa parte, ¿no?
Entonces, este motor es de alto rendimiento. Los materiales mucho mejor, los materiales menos pérdidas por histéresis, ¿no? Aquí es un motor normal, ¿no? Los materiales de un motor normal, ¿no? Entonces, ese motor, lógicamente, de 200 Hz, tiene una característica mucho más moderna, ¿no? Entonces, imposible que lo iguale, ¿no? Y como les decía, el motor es de este tipo, ¿no? Es jaula de ardilla, y ellos estaban diciendo que era un bobinado raro. Es un bobinado común y corriente, ¿no? Solamente que esta relación L diámetro es bastante alta, ¿no? Bastante alta. Entonces, y es más, la potencia de un motor, la potencia de un motor es proporcional al D cuadrado, al D cuadrado, al D cuadrado L, ¿no? Eh, esa, esa potencia, ¿no? Esa potencia. Entonces, aparentemente nosotros tenemos este motor, entonces diríamos que de poca potencia. Pero, ¿qué es lo que se hace? Se le disminuye el diámetro y se le aumenta la longitud. ¿Para qué se disminuye el diámetro? Para que el momento de inercia, que es proporcional a la masa al cuadrado, masa por el radio al cuadrado, sea lo menor posible. Este motor a 200 Hz, más o menos, está, a ver, ¿cuánto sería? Este motor está 60 F entre P, es de dos polos, ¿no? De dos polos, o sea, P igual 1. Entonces estamos hablando 6 por 2, ¿cuánto estamos hablando de este motor? Aproximadamente 12.000 RPM, ¿no? ¿Sí? 12.000 RPM, ¿no? Y este motor es manejado con un convertidor electrónico de potencia, ¿no? Que me permite operar de 0 a 200 Hz, ¿no? De 0 a 200 Hz. Entonces, ellos están tratando de emplear un motor que incluso las dimensiones del motor son menores. Entonces, esto me dice cuánta potencia tiene el motor. Entonces, de ellos su diámetro es mucho menor y la L es mucho menor. Y las pérdidas van a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, no puede igualar a este motor, ¿no? Entonces, por más que quiera. ¿Por qué? Porque este motor es de alta eficiencia, ¿no? Ya los materiales ya me dicen, ¿no? Ya esto me dice automáticamente, ¿no? Miren, la corriente de magnetización de un motor normal va a ser todo esto, pérdidas, ¿no? En cambio, para esta misma B, para esta misma densidad de corriente, densidad de campo, que también es un parámetro de diseño, y los amper conductores, amper espira, AC, también es un parámetro de diseño de los motores, ¿no? Entonces, miren la corriente de magnetización, muy pequeña, ¿no? Pérdidas, absorción de potencia reactiva es mucho menor, ¿no? Tener en cuenta bien eso. Entonces, no, bueno, un poco me sorprendió a mí porque los dos muchachos eran eléctricos, incluso, egresados hace muchos años. Pero bueno, entonces los motores de alto rendimiento deben justamente su rendimiento, valga la redundancia, a a la construcción, a sus materiales, ¿no? A sus materiales, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, esos motores, las pérdidas en el cobre también son mucho menores. Modernizar un motor, por ejemplo, es cambiar, ya yo estoy modernizando un motor cuando yo tengo un aislamiento, el conductor clase F y yo lo cambio a clase H, ¿no? Ya le estoy agregando algo, lo estoy modernizando el motor, ¿no? Modernizar también un motor, por ejemplo, es antiguamente se usaba solamente, hay unos motores que pueden ver ustedes, donde los, uh, los ventiladores,
solamente, bueno, los motores que tenemos ahí en laboratorio, ¿no? Ese es el ruido también, ¿no? Por eso también es el ruido, ¿no? Donde los ventiladores son de este tipo, ¿no? Entonces, el perfil es cuadrado, ¿no? Cuadrado. En cambio, los ventiladores modernos, los modernos, estamos hablando de perfiles aerodinámicos, ¿no? Perfiles aerodinámicos, ¿sí? Donde ya la eficiencia es mucho mayor, el ruido es mucho menor, ¿no? Entonces, lógicamente, el consumo de potencia en pérdidas por ventilación son mucho menores, ¿no? Acá las pérdidas por ventilación son bastante altas, ¿no? Entonces, también todo eso tiene que ver con un motor de alto rendimiento, ¿no? Entonces, estos motores, por ejemplo, viendo la evolución, por ejemplo, de los motores, ¿no? En el tiempo. Miren, abajo tenemos el año 1900 y el año 1980, ¿no? Eh, Miren cuántos kilogramos pesaba un motor de un HP. Pues en el año 1900 y 1910 pesaba como 40 kilos, ¿no? En el año 1980 ese motor está pesando ¿cuánto? ¿No? Ese motor está pesando 10 kilos nada más, ¿no? Los distintos tipos de motores, ¿no? R, M, MKB, estas marcas, ¿no? Incluso, ¿no? Entonces ahí podemos darnos cuenta la modernización de los motores, cómo han ido progresando de acuerdo también a su curva BH, ¿no? A su curva BH que acabamos de mostrar. Los rendimientos, por ejemplo, la potencia en los caballos de 1 HP a 100 HP, ¿no? Um, el rendimiento, ¿no? Para que se tenga una idea, ¿no? Por ejemplo, los motores de 10 HP, fíjense de 1 HP, ya. Ahí de 1 HP estamos hablando desde 77, de 1 HP, y el rendimiento en 1983, y 10 años más, o 10 o 12 años más, ¿sí? 12 años más, pues era 82%. El de 2 HP, miren, era 78, 79. Y después, en 1983, en 1995, pues es 83% de eficiencia. Y miren, esta diferencia va bajando. Esta diferencia va bajando conforme el motor se va haciendo más grande, ¿no? Para potencias ya mayores, estas eficiencias son, son ya, es muy poca la diferencia, ¿no? Porque en motores de gran potencia, de grandes potencias, pues el área lateral es mucho más grande, lo que permite mayor enfriamiento, mayor uso de la constante ampere-espira para el diseño del motor, ¿no? Permiten usar mayores densidades de campo. Entonces, ese motor, esos rendimientos casi de año a año no se nota, ¿no? Estamos hablando de un 100 HP, entonces si hablamos de un motor de 1 megavatio o 20 megavatios, pues la diferencia es muy ínfima, ¿no? Pero ojo, en altas potencias, también décimas de eficiencia, ¿no? Décimas de eficiencia, pues es una alta potencia, ¿no? Una alta potencia. Entonces, en los motores de gran potencia, pues en una fábrica no son muchos, ¿no? Por ejemplo, el Cerro Verde, si tiene para todo lo que es los molinos, por ejemplo, 4, 5, 6 unidades, ¿no? Y nada más, ¿no? Eh, entonces, y como la eficiencia también es alta, entonces la pérdida de potencia es muy poca, ¿no? En cambio, cuando se tiene motores, ¿cuántos motores se tiene, por ejemplo, de 2 HP, de 5 HP, ¿no? Son hartos, ¿no? Cientos de motores. Por ejemplo, en una mina, ¿no? Son cientos de motores, lo que se tiene. Entonces,
la eficiencia, si bien es cierto, es alta, ¿no? Si fueran pocos motores, pues por la poca potencia que manejan no se sentiría, ¿no? Pero como son cientos de motores, miles incluso de motores en algunos casos, 2.000, 3.000 motores, entonces en 3.000 motores, por más que sea la potencia pequeña, pero la diferencia de eficiencias es notoria, entonces la potencia de pérdidas va a ser bastante alta, ¿no? Y lógicamente también motores de gran potencia, unas décimas de eficiencia, ¿no? Multiplicadas por la potencia elevada, estamos hablando de 30 megavatios, por ejemplo, entonces es también alta potencia de pérdidas, ¿no? Aparentemente, una eficiencia de, por ejemplo, de 91% a 92%, aparentemente podríamos nosotros decir, bueno, no es mucha la eficiencia, siempre y cuando consideremos un motor de un HP, por ejemplo, ¿no? De 91 a 92, pues es un punto. Pero como la potencia es bien pequeña, las pérdidas son pequeñas, pero si 91% de un motor de 30 megas respecto a 92, o sea, un punto de eficiencia, y por la potencia es alta potencia de pérdidas, ¿no? Depende de la potencia. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otra curva, para rendimiento de motores normales y de alta eficiencia, ¿no? De alta eficiencia. La curva superior es de alta eficiencia, la curva media, motor eficiente de primera generación y un motor normal, ¿no? Un motor normal, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, motores de 200 HP, ¿no? 200 HP. Entonces, ahí tenemos la diferencia, ¿no? Bueno, acá está la nomenclatura, potencia del motor, el grado de carga del motor, o sea, el grado de carga se refiere al porcentaje de plena carga, ¿no? El número de horas por día de funcionamiento, el número de días por año, los dólares por kilovatio hora del costo de energía, ¿no? El rendimiento del motor de alta eficiencia, el rendimiento del motor de normal. Entonces, nosotros tenemos que hacer este pequeño análisis, el costo de la energía, porque finalmente la eficiencia influye en el dinero, ¿no? Los dólares, ¿no? Eh, Ahí, por ejemplo, tenemos esa ecuación donde considera la potencia, el porcentaje de plena carga, ¿no? El número de funcionamiento, el número de días, el costo de la energía, ¿no? Y la eficiencia, lógicamente, por ejemplo, del motor normal, ¿no? Entonces, ¿cuántos dólares anuales vamos a gastar, ¿no? O a pagar por esa pérdida de energía, por ejemplo, ¿no? Eh, Aquí tenemos el costo de energía consumido por el motor de alta eficiencia. Es la misma ecuación, solamente lo que varía es varía la eficiencia, ¿no? Entonces, el ahorro de energía que vamos a tener es lógicamente la diferencia de estas dos ecuaciones que están en el recuadro azul y el recuadro rojo, ¿no? Entonces, el ahorro de energía lo vamos a tener acá, que prácticamente es lo mismo, pero los índices de eficiencia son determinantes para este ahorro de energía. Y el tiempo de amortización y el costo extra del motor de alta eficiencia respecto al normal se puede estimar en los años de amortización, ¿no? El incremento del costo del motor y el ahorro de energía, ¿no? O sea, en cuánto tiempo lo pagamos, ¿no? En cuánto tiempo se amortiza esa inversión, ¿no? En algunas minas, pues, los motores de baja eficiencia, cuando van a cambiarlos, todos los botan, ¿no? Los botan a botaderos, ahí ¿no? Y cambian todos los motores, por eso nuevos, ¿no? Nuevos incluso los botan, ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos más les interesa el ahorro de energía, ¿no? Son miles de motores, ¿no? Entonces, un punto en la eficiencia ya es determinante para poder hacer el cambio, ¿no? Y este, al hacer ese cambio, pues el ahorro también es bastante elevado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen esa ecuación. Tienen problemitas al respecto, ¿eh? O sea, es solamente aplicar las ecuaciones, nada más.
si es que viene algún problema. Simple. Calentamiento y efectos térmicos en las máquinas eléctricas. Acá vamos a ver los regímenes de funcionamiento de las máquinas eléctricas, ¿no? Mira, eh, tenemos, acá vamos a ponerles 10 regímenes de funcionamiento. Y esos regímenes de funcionamiento realmente están aumentando porque cada vez se utiliza más los motores en regímenes de funcionamiento, pues eh, bastante exigidos, ¿no? Y con variaciones de carga que incluso no cumplen un ciclo, ¿no? Entonces, ahí hay problemas también. Entonces, por eso es que incluso existen regímenes de funcionamiento o de ciclo de trabajo, régimen S11, S12, ¿no? Vamos a considerar solamente los 10 regímenes principales, ¿no? Por ejemplo, el régimen de servicio permanente, ¿no? Acá podemos ver nosotros, por ejemplo, cuando tiene un motor cuando lo encendemos, el régimen permanente es cuando encendemos y nunca lo apagamos, ¿no? Entonces, miren, la carga está ahí y las pérdidas eléctricas pues son constantes, ¿no? Y la temperatura, por ejemplo, llega a un determinado valor y permanece también constante, ¿no? Constante, ¿de acuerdo? Eh, Ejemplos de este tipo de régimen de funcionamiento, ¿no? Cuando, eh, por ejemplo, se aproxima mucho, por ejemplo, si tengo un sistema de bombeo que todos los días tiene que bombear agua, ¿no? Y no hay descanso, por ejemplo, ¿no? Bueno, puede haber descanso, se turnan con una bomba, o sea, por ejemplo, una bomba funciona 24 horas y después la releva la otra, esa también funciona 24 horas, ¿no? Es un régimen continuo o régimen permanente, ¿no? Un sistema de bombeo, por ejemplo, ¿no? Sin intermitencias, lógicamente. Un servicio de corta duración. El servicio de corta duración, les hablaba ya anteriormente, es, por ejemplo, el que utiliza una gran carga, pero por un lapso de tiempo muy pequeño, ¿no? Entonces la temperatura y el calentamiento de ese motor es pues inmediato, ¿no? Lógicamente que ese calentamiento no debe, eh, no debe pasar la temperatura máxima, ¿no? La temperatura máxima del bobinado. Eso es lo que hay que cuidar, ¿no? Si comparamos respecto a un régimen de funcionamiento S1, pues el régimen S1 tiene la constante de tiempo, ¿no? De calentamiento, pues es grande, ¿no? En cambio aquí no. El régimen de corta duración, pues es pequeñito, ¿no? Un ejemplo, un motor, por ejemplo, los motores de las puertas de garaje, ¿no? Calienta inmediatamente, ¿sí? Pero tiene todo el día para apagar, prácticamente para enfriar, ¿no? Régimen de corta duración. Aquí tenemos un régimen S3, servicio intermitente periódico sin influencia del proceso de arranque. Sin influencia del proceso de arranque. Entonces, aquí está, por ejemplo, ya el motor está encendido aquí, ¿no? Está encendido, pero está en vacío, ¿no? Y aquí aplicamos carga, de pronto aplicamos carga por un determinado tiempo. Descansa un tiempo y vuelta aplicamos la misma carga y así sucesivamente. Entonces acá está cumpliendo un ciclo. Miren las pérdidas eléctricas, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde de qué depende ese ciclo, ¿no? De la temperatura de funcionamiento, ¿no? Acá llegó la temperatura a su temperatura máxima, entonces ahí debe apagarse y debe tener un tiempo suficiente para el enfriado. Vuelta se enciende y se enciende, permanente encendido hasta que esa temperatura se alcance la temperatura máxima y nuevamente se enfría, ¿no? Acá tenemos el factor de duración del ciclo, ¿sí? Eh,
donde tenemos el funcionamiento con carga constante y el tiempo de reposo, ¿no? El tiempo de reposo, lógicamente, no hay carga, no hay pérdidas y permite enfriar el motor. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, puede aproximarse un ejemplo, ¿no? Puede aproximarse una licuadora, por ejemplo, ¿no? Una licuadora que enciende un tiempo, no, yo no puedo tener esa licuadora encendida todo el tiempo, ¿no? Si esa licuadora, por ejemplo, yo la enciendo y la hago usar incluso en vacío, todo el día, esa licuadora se quema, porque no es para uso en servicio continuo, ¿no? No está adaptada para eso. Un régimen S4. Aquí tenemos este servicio intermitente periódico con influencia del proceso de arranque. Fíjense, ¿no? Ya hemos visto también nosotros que acá tenemos una carga, por ejemplo, una carga mecánica, ¿no? Donde este es el arranque, y justamente en el arranque es donde se producen las mayores corrientes y las mayores pérdidas, ¿no? Las mayores pérdidas, por eso tenemos este pico, ¿no? Una vez que arrancó, pues el calentamiento es inmediato, ¿no? Incluso llega hasta la temperatura máxima, y de ahí debe tomar la carga, una carga mecánica mucho menor. ¿Para qué? Para que las pérdidas eléctricas sean menores y el calentamiento sea menor y permita incluso al motor enfriar, ¿no? Enfriar. Pero acá vemos que esta constante de tiempo es bastante no corta. Entonces necesitará ese motor un tiempo de reposo para que siga enfriando, ¿no? Hasta la temperatura ambiente o a una temperatura segura, ¿no? Y a partir de ahí, vuelvo a arrancar el motor, le pongo carga y sigue el proceso, ¿no? Ciclo. Entonces aquí tenemos el factor de duración del ciclo, que tenemos el tiempo de arranque más el tiempo normal de funcionamiento con carga constante y el tiempo de reposo, ¿no? Después tenemos un servicio intermitente periódico con influencia del proceso de arranque. Anteriormente también era, ¿no? Con influencia del proceso de arranque. Aquí es con influencia del proceso de arranque y con frenado eléctrico. Con frenado eléctrico. Entonces, aquí prácticamente es un frenado en contracorriente, ¿no? En contracorriente. ¿De acuerdo? Entonces, un frenado, aparentemente si se trata de un motor de inducción, pues estamos hablando de un motor, y es el motor más usado, un frenado plugin, ¿no? Un frenado en contracorriente, donde miren, aquí podemos ver la carga, arranca el motor, toma carga constante y después es frenado, ¿no? Es frenado. En el proceso de frenado puede ser incluso el frenado de contracorriente, ¿no? Para una cierta velocidad hasta cero, y ahí queda, ¿no? Pero miren cuánto es el consumo de energía, o las pérdidas, perdón, es bastante alto, mucho mayor que en el proceso de arranque, ¿no? Pues lógicamente ahí va a haber un calentamiento, ¿no? Va a haber un calentamiento, pero todo ese proceso no debe pasarse de la temperatura máxima. Lógicamente que estos motores, este, lógicamente que estos motores, perdón, lógicamente que un motor de servicio continuo no podría funcionar como este motor. Lógicamente estos motores tienen su proceso de enfriamiento es mucho mejor, incluso tienen enfriamiento externo, que un ventilador externo que no es movido por el propio eje del motor, sino es un motor aparte que mueve un ventilador y permite enfriar el motor, ¿no? Entonces, estos motores son bastante exigidos, ¿no? Entonces, este motor podría funcionar en un régimen continuo, sí podría funcionar, ¿no? Pero estos motores son mucho más caros. Entonces, si voy a tener un servicio continuo, no puedo hacer un gasto insulso y comprar uno de estos motores régimen S5 para que puedan usar como S1, ¿no? Ni hablar, ¿no? Eso es antieconómico. Ahí tienen también el factor de duración del ciclo.
Bueno, algunos procesos necesitan ser frenados, ¿no? De repente una faja transportadora podría funcionar de esta forma, ¿no? Arranca, toma carga y de pronto tengo que frenar, ¿no? Para el pesaje, por ejemplo, ¿no? Para el pesaje o para cambio de dirección, no lo sé, ¿no? Y algunos accionamientos podrían funcionar de esa forma, ¿no? Las ensacadoras, por ejemplo, las ensacadoras de cemento pueden funcionar también bajo este proceso, ¿no? El régimen S6, servicio permanente o ininterrumpido con periodos con y sin carga, ¿no? Con y sin carga. El motor ya está encendido, o sea, es servicio continuo, el motor está encendido, por ejemplo, todo el día puede estar prendido el motor, pero en ciertos momentos yo le aplico carga, ¿no? Le aplico carga, lógicamente, miren, las pérdidas eléctricas van a existir en vacío. Cuando no tiene carga, ¿existen esas pérdidas? Sí existen esas pérdidas, ¿no? Existen. Son pocas, pero existen. Y cuando le aplico carga, pues tengo esas pérdidas, ¿no? Y, lógicamente, ese ciclo va a depender de la constante de tiempo. ¿Cuánto tiempo demora en calentarse el motor hasta la temperatura máxima permitida, ¿no? A partir de ahí, este motor debe apagarse, debe enfriarse, sucesivamente, ¿no? Se cumple el ciclo. Abajo tenemos el factor de duración del ciclo también, ¿no? A ver, ejemplos de este tipo de, este tipo de motores. Ustedes seguramente han visto algunas fabricaciones que encienden la máquina eh, de construcción por ejemplo, de troquelado, el troquelado de los motores, ¿no? Perdón, de las placas de los motores. A ver, fíjense estas máquinas, pueden ver en internet también. Estas máquinas sean encendidas buen tiempo, ¿no? Entonces, solo se le aplica carga cuando va a troquelar, después se desconecta, ¿no? Se desconecta. Más o menos se aparece en ese régimen, ¿no? Entonces, troquela, descansa, troquela, descansa, ¿no? De esa forma funciona. Otros accionamientos también podría ser de esta forma, cuando, por ejemplo, en un torno podría hacerse un trabajo de este tipo, ¿no? Entonces, que maquina un cierto tiempo, descansa el motor, maquina y descansa el motor, ¿no? Otros ejemplos también pueden darse, ¿no? Que tengan este régimen de funcionamiento de servicio permanente o ininterrumpido con periodos con y sin carga. O sea, se enciende el motor y no se apaga. Pero sin embargo, respecto al comienzo, al régimen S1, el régimen S1, se enciende el motor y nunca se apaga, pero la carga es constante. En cambio aquí este régimen de funcionamiento, el régimen S6, pues se enciende el motor todo el tiempo, está encendido, pero se le pone carga, se le quita, se le pone carga y se quita, ¿no? El régimen S7, servicio periódico ininterrumpido, con frenado eléctrico, ¿no? Con frenado eléctrico. Entonces, por ejemplo, aquí toma carga, en la parte toma carga, acá se ha frenado eléctricamente y arranca en el otro sentido, miren. Fíjense, ¿sí? Entonces, aquí frena y arranca en el otro sentido, ¿no? Como ocurrió en el laboratorio, no sé, los últimos que hicieron, que se hicieron el frenar plugin, y arrancaba hacia el otro lado, ¿no? Toma carga de nuevo, frena y cambia de sentido de giro, incluso, ¿no? Entonces aquí podemos ver las pérdidas eléctricas en el proceso de arranque y frenado, ¿no? Es bastante alto. Lógicamente la temperatura no debe pasar del valor máximo permitido. Algunos accionamientos funcionan también de este modo, ¿no? El servicio S8, servicio periódico ininterrumpido con variaciones de carga y velocidad. Ah,
este es un problema, ¿no? Es un servicio bastante exigido, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una carga, por ejemplo, podemos decir que son 10 kilovatios, se frena, ¿no? Se frena. Acá podría estar aplicándose incluso un variador de frecuencia, porque el variador de frecuencia aplica freno al motor, ¿no? Este, Teniendo esa carga, se frena y aplica una carga menor, ¿no? Y después de esa, está a una cierta velocidad, ¿sí? Y fíjense aquí, ¿no? Fíjense en la velocidad de rotación. Aquí tiene una velocidad, ¿no? Se frena, toma otra carga, tiene menor velocidad, y si tiene menor velocidad y el eje, y ese eje está moviendo la ventilación, el propio eje del motor, entonces eh, la, el enfriamiento es pésimo, porque la potencia de ventilación es proporcional a la velocidad del cubo, ¿no? La velocidad del cubo, eso traen ya de sus conocimientos de turbomáquinas, ¿no? Que han hecho ahí. Entonces, la velocidad disminuye, entonces el enfriamiento es pésimo, entonces debe tomar menos carga. Y de pronto es acelerado, ¿no? De pronto es acelerado y toma más carga, ¿no? Toma más carga, lógicamente en este transitorio, en esta parte, es un proceso prácticamente de, en el proceso del paso un tipo, de una velocidad a otra, lógicamente de una carga a otra mayor, entonces va a haber un proceso de calentamiento, ¿no? Luego, vuelta se frena, vuelta toma otro tipo de carga y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este es un proceso más, es un régimen más exigido, ¿no? Y abajo tenemos también el factor de duración de ciclo. Un régimen bastante exigido. Cambio de velocidad y cambio de carga, ¿no? Variaciones de carga y variaciones de velocidad. Es problema. Por una parte, tiene que tener más torque de carga, es más exigido en cuanto a potencia del motor y también es exigido, o sea, es más crítica su situación, dado que como baja la velocidad, la potencia de enfriamiento, ¿no? La potencia que consume va a ser mucho menor. Entonces, tampoco no le puede aplicar carga, ¿no? Es más, cuando un motor es movido con variador de frecuencia, normalmente ese motor, sus datos que vienen en placa son para la frecuencia de 60 Hz y sus RPM nominales que tiene en placa. Pero si ustedes lo hacen funcionar a 50 Hz o a 40 Hz, la potencia que les va a brindar ese motor va a ser mucho menor y no es lineal. O sea, no hay que sacar, bueno, si a 60 toma 1200 no puedo hacer una regla de tres simple ahí, ¿no? No puedo decir, bueno, si a 60 Hz toma 100 kilovatios y a 50, ¿cuánto tomará? No puedo hacer ese análisis o esa ecuación de una regla de tres simple, ¿no? Eso es pésimo, ¿no? Porque la potencia de ventilación, recordemos que es proporcional al cubo de la velocidad. Ten mucho cuidado en eso, ¿no? No se piense de que cuando hago una elección de un motor, o perdón, cuando yo bajo la velocidad de un cierto accionamiento de un motor, incluso en vacío, yo puedo decir que me da la misma potencia, o que linealmente me va a dar la misma potencia. Es como si dijera, ¿no? Bueno, si a 60 Hz, mencionando 60 Hz, ¿no? Este motor me da 100 kilovatios, y si bajo a 30 Hz, me va a dar 50 kilovatios. Imposible, imposible. ¿Por qué? Porque no cumple una relación lineal, sino una relación cúbica. Acá tenemos un servicio ininterrumpido con cambio no periódico de la carga y de la velocidad. Este es crítico también, ¿no? No obedece a un ciclo, ¿no? Estoy cambiando las cargas, estoy cambiando la potencia de ventilación también, miren cómo cambia, ¿sí? Eh, y entonces la temperatura es variable, no cumple un ciclo, pero
lo que tiene que hacer en estos sistemas es de que la temperatura no debe pasar del valor máximo permitido, ¿no? Entonces, para esto, lógicamente, existen sensores y cuando ya detectan una temperatura superior a través, por ejemplo, de los termistores que van generalmente va en rodamiento en algunos casos, o generalmente, más que todo, va en el bobinado, ¿no? En el bobinado, entonces apagan, activan la protección, ¿no? Y por último, tenemos acá un servicio ininterrumpido con cambio no periódico de la carga y de la velocidad, ¿no? Es bien en el que por lo general la carga y la velocidad no varía periódicamente dentro del rango de funcionamiento admisible, incluyendo frecuentemente sobrecargas aplicadas que puedan ser mucho mayores que la plena carga. Entonces, estos motores son los más exigidos que existen, ¿no? Los más exigidos. En algunos procesos de fabricación se necesitan estos motores, ¿no? Estos motores, lógicamente, con un régimen S9 son apellidos especiales, la mayoría, ¿no? La mayoría que les vienen los motores comunes y corrientes les viene con servicio S1. Entonces, estos son motores S2, S3, hasta S2 les viene, ¿no? Pero a partir de S3, S4, S5 son motores especiales, ¿no? Que no, incluso no hay en mercado, es a pedido estos motores, ¿no? Para un proceso de fabricación, ¿no? Entonces yo no puedo pretender usar uno de estos motores con régimen S9 para un servicio continuo, ¿no? Gasto insulso. Y además no hay muchos de esos motores, ¿no? Pero en todo caso es a pedido, ¿no? A pedido. Aquí igual también el servicio con cargas constantes distintas, también bastante exigido de régimen. Los regímenes más críticos son los regímenes en los cuales el motor funciona con cargas constantes, ¿no? Y variables todavía, ¿no? También bastante exigidos el régimen S10, ¿no? Régimen con distintas cargas constantes, incluyendo hasta 4 valores diferentes de la carga equivalente. Cada valor se mantiene durante el tiempo suficiente para que el equilibrio técnico sea alcanzado. La carga mínima durante un ciclo de régimen puede tener un valor cero, funcionando en vacío o en reposo, ¿no? Bueno, la constante, perdón, el tiempo respecto al porcentaje del tiempo de ciclo, ¿no? Respecto a las pérdidas por ventilación también, pérdidas por ventilación son bastante grandes. El mismo servicio, entonces cómo van variando las temperaturas respecto a un determinado porcentaje de ciclo, ¿no? En tiempo. ¿De acuerdo? Entonces ahí terminamos, jóvenes. El día lunes, esto ya no creo que está subido esto, ¿no? Delegado. Delegado, ¿está subido? ¿Lo he subido? El, creo que no lo he subido. Ya, a ver, los que estén en el laboratorio, ¿qué hicieron hoy día? Paz Llosa se encuentra. Castro Díaz, ¿qué es el responsable o quién es el responsable de este grupo C? ¿Qué fue? Castro. Bueno, ya, ahí terminamos, jóvenes, ¿ah? Nos vemos la próxima.